Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Carlos Soy Felipe. y es otra cosa con la historia. Qué gusto. Sean bienvenidos a este espacio radiofónico o youtubero, como quieran vernos, como sea de su preferencia. Como puedan. También. ¿Y qué vamos a decir hoy, Felipón? Otra sarta de sandeces. Eso sí. Estamos como Pinky Cerebro. Totalmente. Y producción. Y producción. Nada más que si lo estás poniendo como producción, lo estás elevando, comparando con Steven Spielberg. Y le va a crecer el ego, pero a lo grande. No, aquí es puro jalacables y puras cosas chafas ahí. Pero sí, sí está bueno el cotorreo aquí en la cabina. Entonces, cuéntanos de qué es el tema hoy. Carlos, ¿de qué es el tema hoy? ¿Quién lo trae hoy? Estamos pensando irnos un poquito atrás. Ya tratamos a los yaquis, la migración forzada, pero hay otras migraciones que no se han tratado y hoy podemos hablar de una migración no forzada, pero quizás no fue exitosa al final de cuentas, ¿no? Tenemos una migración alemana, que qué sería sin las carnes frías Schirr, ¿verdad? Pero ese ya es de la segunda oleada. Y vamos a hablar aquí, Felipe es el máster, el que tiene estructurada toda la temática. Más o menos, ¿no? Favor que me haces, pero mira, ¿qué tal si primero le invitamos a nuestro público al escaso que pueda tener este programa? Pero esperemos que se animen. ¿Qué tal si pues, nos comentan si les ha parecido las pláticas que hemos tenido? Porque literalmente aquí no nos tomamos la historia Esto tan es en un serio. borrachazo. Oh, sí, pero lo malo es que venimos sobrios, compadre. ¿Quién nos va a Eso creer? es lo malo, ¿verdad? Yo voy A la decir- próxima creo que le vamos a pedir a la producción que nos ponga un six para que a ver Afloren si las ideas y a ver si le damos más y estructura, ¿verdad? estructuras. Porque si se acuerdan de estudiantes, de repente la mejor clase que nos salía era cuando ya teníamos unas cuantas encima. A mí no me tocó Leoncito, o sea, yo era en el Gallito, la clase. Pero ustedes en Leoncito, seguro, ¿no? Algo de ahí de eso. No, mi generación teníamos, si recuerdan, la asociación de los puntos cardinales de los mayas con 4 colores. Nosotros teníamos leoncitos, cachorros, la cigarra y Odette, conforme iba avanzando la quincena. Ah. ¿En ese orden? En ese orden. Ah, ok. O sea, mientras menos teníamos, pues cuentan que en la licorería que era Odette, ahí dicen las malas lenguas que nos aceptaban empeños como empeño los libros de la biblioteca. Que nos entere Edgar Santiago, por favor. Que seguro va a ver este programa, así que Por mándenle supuesto saludos. que Por sí. supuesto. Saludos, teacher. Por supuesto. Y gran amigo, hay que decirlo. Oye, pero entonces, ¿cuándo fue esta primera migración alemana? ¿De cuándo estamos hablando? Vamos más atrás que nuestros capítulos, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de la la segunda mitad del siglo XIX, específicamente para el Segundo Imperio. Los años 1861, 1866. ¿Vinieron con Carlota o vinieron aparte? Mira, vienen como parte del Imperio Austrohúngaro, un grupo de alemanes, pues... ¿Como cuántos? ¿Vinieron 400, 200? Son ¿no? pocos. Mira, vamos a promover. Ojalá que si alguien encuentra este libro, de verdad, cómprenlo, léanlo, porque es muy entretenido. Y la autora es exhaustiva, Alma Durán Merck, que además se ha quedado a vivir aquí en Yucatán. No es descendiente de ellos, ella. No, Por el Merck, lo digo. no, Merck es su esposo. Ah, ok. ¿Es alemán? Sí, Stefan Merck, también Algo hay de un eso. estudioso muy bueno acerca de las imágenes. Bueno, Villa Sí, Carlota lo importante es decir que es- Villa Carlota es hoy lo que es Santa Elena, ¿no? No, es un ¿No? poblado, es un poblado muy cercano. Villa Carlota fue una colonia alemana
ubicada muy cerca de Santa Elena, pero pues población netamente alemana. Sí, pero estamos hablando de una población de, vamos a decir, 300, 400. Unas cuantas familias, unas cuantas vamos a ser familias, honestos. A ver, vamos a pero bajar el cerca de un volumen. pueblo de Santa Elena que tenía el mismo tamaño, más o menos, ¿no? En ese momento, sí, y ¿no? estamos hablando de otra cualidad que tiene Santa Elena. Es un pueblo de frontera, Ujú. porque ya está ahí la guerra de castas. La guerra de castas. Es un punto limítrofe entre lo que se consideraba civilizado y La montaña. y la Ajá, montaña, ajá. el oriente salvaje. Hay que decir eso No el también. salvaje oriente, No, ese es otro. ese es, Este es el oriente salvaje. así es. Para tener en contexto a sí, la para gente, hablar, decirle que es la parte esta que donde huyen o la otra, los peones acasillados y después se forman, ¿no? que aún no estamos hablando del auge de las haciendas. Estamos hablando de, pues, indígenas mayas que de repente sintieron que había demasiada presión sobre Por sus supuesto tierras. que no había ¿no? eso, ¿no? Y de hecho, en el sur todavía estamos hablando del desarrollo de Es el haciendas que van a ser azucareras. eso que es exactamente, es el ensayo de hacer la copra aquí azucarera, ¿no? La zafra, sí. La zafra azucarera acá en Yucatán, que no Sí, funciona. que podría ser un el poco detonante de esto. terminó después siendo pues un latifundio de alguna manera, que es Catmís, que siguió produciendo azúcar hasta, pues, ya bien entrado el siglo XX. Pero sin la... ¿Recuerda algún no texto fue de esto? Así es, hay una hipótesis por ahí si precisamente el cultivo del azúcar Con detonó la guerra guerra de castas y por eso Yucatán se concentró en el Enequén, cuando pudo haber sido de una mayor diversidad su economía. ¿En qué parte está, perdón, Catmís? Estamos hablando de lo que hoy llamamos el sur profundo de Yucatán. O sea, estamos hablando de la zona de Peto, los límites con Quintana Roo, Okay. hacia el sur. Okay. Creo que es interesante porque me tocó hace unos años ya conocer un ingenio azucarero en Veracruz y justo me hablaba como de los lazos con Yucatán. No me acuerdo si llegaba hasta aquí, pero en el ingenio de Mahuixtlán, por cierto, para el ambiente de esta conversación, muy buena aguardiente ahí en Mahuix y de eso viven hasta hoy. Me contaban un poco de los vínculos con Yucatán y el azúcar. Es precisamente esta cuestión. Ingenio azucarero quiere decir también aguardiente. Sí. También es aguardiente, o aquí ya teníamos una palabra maravillosa para decirlo. Pichoy. Pichoy. Ah, esa yo no la conocía. Pichoy. Sí. Aguardiente. Aguardiente sumamente barato. Sí, bueno, hasta hoy es re barato, ¿eh? Yo ese de Mawix, a ver, me acuerdo, tiene 3, 4 años y el litro estaba en 14 pesos ahí en Mawix. Es que realmente, regresando a esta parte de la sublevación indígena, tenemos que ver también que el cultivo del azúcar o de la caña de azúcar, las condiciones del trabajador es diferente a las condiciones de las maicero-ganaderas. Completamente. Y la cosmovisión de entender también la ritualidad que lleva la milpa o la siembra del maíz. Aquí se corta con este tipo de cultivos. Pues hay matices que van a ir permeando esa... Ahí está esa otra cuestión de que el intentar establecer cultivo de azúcar no era compatible con la milpa. En cambio, las haciendas enequeneras, cuando dijeron, necesitamos brazos, lo primero que dijeron es, los hombres que trabajen en las milpas van a tener casa, van a tener acceso a cultivo, claro, a tierras para cultivar su milpa. Es correcto, así es. Sí. No, y además hay que hablar y otra prestación, se salvaban del servicio militar.
Es correcto, pero también hay que decir, si hablamos de azúcar, tenemos enfrente La Habana. Y tiene una Además. calidad, ese azúcar, Y ese ron. que ese ron, y eso también hay que verlo. Seguimos hablando Creo que entonces de ese es para mí allá ese grupo de hacendados, posteriormente van a ser hacendados, pero este grupo que está tratando de meter a Yucatán en la economía, está buscando qué hacer para ser productivo a la tierra de la menos tierra que se ha visto. Y mira que estás Como dijera mencionando Landa, ¿no? también una otra cuestión, que son productos del Caribe. Ah, claro. O sea, estamos hablando de tanto azúcar como aguardiente, y también desde el ganado o el cerdo son completamente caribeños. Bueno, ¿y dónde? Ya nos fuimos de hablar de los... Si estábamos hablando de De los alemanes, alemanes. ¿verdad? ¿Cómo volvemos? ¿Por qué nos pasa esto? Bueno, dijiste ganado y pues ellos son muy buenos con los embutidos, entonces tal vez por ahí podemos regresar. Digo, por si sirve de algo. Pero sí, o sea, a mí me llama mucho la atención. Imagínate que agarras a 200 yucatecos y te los llevas, no sé, allá ¿dónde es la abuelita de Heidi? Suiza, ¿no? ¿Cómo Imagínate un rollo así, ¿no? Bueno, como en San Francisco ahora, ¿quieres decir, tal vez? O sea, como que agarras yucatecos mayas y los Mira, ese es otro- trasplantas. O sea, Otra 200 cuestión. hoy agarras 200 gentes del campo yucateco o que vayan a hacer una colonia suiza, ¿no? O sea, Pues te digo, yo pienso, me estaban contando hace poco de esta relación con San Francisco, California, y cómo pues puedes comer cochinita en San Francisco y hacen festivales. claro, pero ya viene la culturalización y el capitalismo y todo, pero en Claro. aquel momento, Ah, bueno, en el ok. contexto de que pues vas a llegar con tu ropa típica, no estás preparado para la No. nieve, es un tipo de suelo diferente, allá no te va a crecer el maíz, y aquí es al revés, o sea, viene la gente con su todo y todo lo que lleva ese situación, Pues solo ¿no? que estos no eran de ningún cantón suizo. No, pero bueno, cantan parecido. pero- Tienen sus, igual sus... Y venía con su cosita a verde. lo mejor sí eran muy aficionados a la cerveza y de ahí... Por los supuesto, puede ser. pero lástima, en ese entonces todavía no existía la cerveza yucateca. Claro, no hay cerveza hasta el siglo XX, ¿no? Hasta el principio del siglo XX. Muy finales del 19. Muy finales del XIX. Ah, mira. Sí. Oye, pero entonces, ¿qué traían esos alemanes? Si no traen cerveza, pues ¿qué traen? Y aquí no se puede hacer queso. Que traen muchas ganas de trabajar. trabajar. Sí, Ay, está y preparado aparte- eso. sí, es lo que vienen como mano de obra. Vamos a ser honestos, vienen mano de obra al Y vienen servicio del engañados, emperador. ¿ah? O sea, vienen No. de alguna manera. Tampoco, porque sí se les promete que tengan tierra, Se les da. se les da, pero también vienen con el contrato de si hay peligro para el imperio mexicano, ustedes van al servicio de las armas. ¿Qué ocurrió al final con ellos? No tienen el tiempo suficiente para mezclarse con la gente, con los mayas, para formar familias. Incluso vienen familias, no viene esa generación de alemanitos que terminan... Oye, pero sí hay uno que juntándose. otro descendiente. Hay uno que otro de esa generación, muy contados. Incluso pues Alma pone en portada una fotografía familiar en la que se nota que el abuelo es muy, muy distinto fisionómicamente al resto de la familia. Sí, porque incluso hay hasta, no sé si es ella, yo leí algo en el periódico o en algún artículo, que hay hasta cierta manera de nombrar a la cerveza. Ya hay ciertos rasgos, Bueno, hay marcadores varios. lingüísticos que encontraron en el pueblo de Santa Elena. Incluso, ahorita acordándome, fue mi maestro en la prepa cuando presentan creo que este libro, y invita a la clase. Oye, pero esto que dices que quedan pocos, explícame eso, que yo no lo he entendido. Se van. Sí. Ajá. Sí, se los llevan primero porque pues Maximiliano está a punto de perder el imperio, se queda sin apoyo francés y eso implicaba el retiro de las tropas.
pues esta gente también se regresó. Es que tiene Muchos se razón. regresaron. Es que ellos no hablan. Ellos dicen tiriritín, tiriritín, tiriritín. No son no son tirolesas. No. Y la otra parte es que quedó algunas cuantas familias, pero sí, muy contadas. Luego hay una segunda migración alemana. Hay una segunda migración en el Porfiriato. Recuerdo a Ritter y Bock. Exacto, la Gracias a- famosa ferretería. Gracias a don Susano que me lo enseñó, que en paz descanse don Susano. Alguien que tenía la inteligencia para proponer candidatos idóneos a cronistas de Mérida. Richter y Bock o Richter y Boy, mira. No, y Bock. No, Bock. Bock. Luego cambió de nombre. Fíjate que yo, cuando estaba... La otra es Kraseman y sucesores, que es el mira. Candado. Ah, Son las mira. dos grandes ferreterías de Mérida en ese entonces. Los edificios aún existen. Ritter y Bock está en la calle 58, Incluso muy habían cerca. pinturas de ese nombre. Fíjate, es que yo les iba a decir que yo estaba en primer o segundo semestre y estuve haciendo un voluntariado ahí en Provispen con Susano, con don Susano, y entonces justo estaba ahí clasificando a Ritter y Bock. Y entonces me acuerdo ayudarle en esta clasificación. Yo no sabía nada, estaba en segundo semestre, pero recuerdo mucho que toda la documentación de esa ferretería había terminado ahí en Provispen. Sí, Supongo que ahí sigue. ahí sigue. Pero la dejó Susano ya clasificada toda, me parece. Así es. Entonces, Es que pero eso... allá se surtían todo lo que era. Bueno, Mira, Creo- allá se surtía todo lo que fuera para Maquinaria. amueblar el hogar ¿no? y No, maquinaria. Maquinaria, ¿no? También. Mira, si Era te vas a su catálogo, hay tinas de baño. Todas las grandes empresas ferreteras que tenemos hoy, todas abrevaron en Ritter y Bock o en el Candado. Claro, claro, claro. O sea, Pero eran porque- los únicos que había. Sí. Sí, esto es esta segunda oleada de alemanes vienen técnicos, vienen ingenieros. Quiere decir, son los que traen la electricidad a Mérida. La primera casa no es una casa, es una empresa dedicada a la iluminación pública y para casas. Es Siemens. Ok. Y el edificio es todavía la primera planta de la Comisión Federal de Electricidad hoy. O sea, estamos hablando de un edificio que está en el barrio de Mejorada. Claro, claro. Y funciona hasta la actualidad. Sí. Órale. Oye, y entonces, entre esta primera migración y la segunda migración, casi no hay relación. en Hay realidad. unos 25 años de distancia, por lo menos. Y no hay relación, o sea, no es como que vinieron los No. parientes, nada. No, Es otro incluso tipo de viene migración. una generación mucho más preparada, no son los campesinos que apenas han Exacto. aprendido a leer, no, ya vienen ingenieros, gente que maneja maquinaria, gente que va a instalar maquinaria, son los que se traen las veletas. Ay, las veletas. Me acabas de decir, dijiste veletas y me imaginé la casa de mi abuela. Sí, y estamos Este- hablando ahí de todo lo que se necesitaba para la hacienda. O sea, Claro. todas las herramientas, todo lo necesario para extraer agua. Mantener las máquinas desfibradoras, antenas de filos, toda la parte ferretera. Es que ellos vienen ya con un objetivo. Bueno, es lo que se necesita en ese momento, no vienen a hacer patria como vienen los primeros, que era la idea de Maximiliano de poblar por acá, sino Pero ellos mira, vienen a hacer negocio. vienen a hacer negocio y se quedan. Creo que eso es lo maravilloso, porque se deciden, vaya, de algún modo creo que es la migración ideal que se quiso para México, aunque posiblemente con ciertas diferencias. ¿A qué voy? México en general durante pues, casi todo el siglo XIX
sí decía, queremos que vengan migrantes, queremos que vengan brazos para la agricultura, para la minería. Eh, Abrió la oferta, pero puso una condición, que sean católicos. Ah, Eh, hay truco, ahí hay truco. Hubo un truco, por supuesto. El catolicismo fue la religión oficial. Ahora sí, siguiendo el ideario de José María Morelos, la única religión permitida, al menos hasta el triunfo de Benito Juárez y en la Guerra de Reforma. Así Y es. aún así, difícilmente se permitía el acceso a alguien Yo que no creo fuera hasta, católico. hasta Calles fue que se empezó a abrir esto, ¿no? Con Plutarquito. Un poquito con Don Porfirio, porque hay colonia estadounidense con sus diversidades de cristianismos, Claro. pero que digamos ya alemanes, luteranos, Claro. son pocos. Estos que vienen son católicos también, Ritter y Bock y ¿cómo dices? El del Pues candado. creo que Krasemann, Krasemann. pero vienen también Millet, Faller, Esos me suenan más familiares. por supuesto. Hacen cristalitos. Exactamente. Pero sí, pues son esas familias que vienen en esa segunda oleada. No viene Milke, viene Así es. Shirp. Los chips que estábamos hablando. Sí. Sí, que ojalá no creo que necesiten de nuestra propaganda, pero sí muy buenas carnes frías. Además, voy a aprovechar. Saludos, Gaby. Voy a aprovechar ese momento para decir que el otro día llegó mi mamá y me regañó porque yo no sabía cómo eran las carnes frías shrimp. Y entonces yo decía, pero mamá, pues, o sea, siempre como contigo, tú no me las habías presentado. Y entonces hubo todo un chiste familiar ahí sobre las carnes frías, pero yo con una tabla y ahora esa tabla también la uso en mi casa. Muy buenas carnes frías, tengo que decir. A ver si nos patrocinan algún día. No, bueno, creo que hay que mencionar ahí esta segunda ola. Esta sí deja descendencia, sí deja familias aquí. Precisamente una es la familia de Wilhelm Schirp, que alguien que vino a trabajar en la planta eléctrica de Siemens, que deja un archivo fotográfico maravilloso de Mérida a principios del siglo XX. Y a don Juan Schirp Milke, que es el iniciador de este negocio de carnes frías. Aquí Amigo de mi abuelo y que le ha vendido carnes frías a mi familia por tres generaciones. Aquí las que faltan. Y ojalá porque la calidad sí se tiene que reconocer. Sí. Y perdurar. Aquí es importante señalar, yo creo que esta oleada no es la única y no es el único país, lo cual hablaremos en otros programas, pero sí ellos se insertan en esa clase media que tiene que crecer en el porfirismo, ¿no? El porfiriato. Es el gran tema. Porque viene gente que se dedica, como tú dices, a la electricidad, que sí era una necesidad por los tiempos. Viene gente que está vendiendo ferretería o sea, comercio no es los grandes capitales, que muchos llegan a hacerlo, ¿no? Así es. Pero no vienen a expropiar, a explotar la tierra, ¿no? El mercado nequenero, sino que se dedican a otras Vienen cosas. a la cadena de proveeduría. Exactamente, vienen como proveedores y ellos son uno de los grupos que vienen, ¿no? Porque vienen otros, que después hablaremos, como dije. Oye, todavía nos queda un ratito de programa, pero va a haber también dato gastronómico en esta. Va a haber receta, hay receta. Pues ya tiene ganas de cenar. Ya me dio hambre. Producción no nos va, ya ven, producción no nos va a pedir la cena. Sí. Es que hablando de migraciones, el compañero Felipe se trajo la receta de su abuela, de Chichilupe,
Ándale. que son las recetas de las lentejas, Lentejas a la turca. que es otro grupo migrante. Sí, nos estamos riquísimo, adelantando, pero- es decir, nos vamos después a la migración libanesa a Yucatán, que es importantísima. Oye, pero lentejas a la turca es libanés. Turco, pues porque llegaron con pasaporte turco, Del Imperio pero Otomano. eran libaneses. Efectivamente. Y el nombre, no sé por qué la Chichilupe lo toma de esa forma. Porque para la época de que conocían a libaneses, por supuesto. No lo sé, por ahí algo debe haber, porque pues la pérdida de la fortuna de don Diodoro, de su papá, mi tatarabuelo, pues tiene que ver con un conflicto con un empresario libanés. Así que otro día eso se queda como historia de familia. Chiste familiar. Sí, completamente. Lo que pasa es que decirle a un libanés turco era casi un insulto. Sí. Pues es que yo apenas estaba leyendo de eso esta semana, no me acuerdo por qué contexto, pero lo ponían en ejemplo en primera persona, ¿no? O sea, como, ¿qué pasa si eres de un lugar pero migras y el único documento que tienes es de otro lugar? Y entonces hablaba un poco del racismo a partir, ese texto que yo estaba leyendo, a partir de la idea de que te nombran con una nacionalidad que no eres, ¿no? Pero es el único papel que tienes. Entonces, usaban de ejemplo justamente la migración libanesa a México, porque pues justo habían vivido esto de los turcos, pero bueno, está contextualizado en el momento actual de la gente de Palestina. Entonces, Sí, Palestina, tenemos a los kurdos, tenemos Claro. a toda esa gente. misma Lugares zona, donde ¿eh? se- Ajá, Misma zona histórica. misma zona Así es. histórica, exactamente. Los estertores del Imperio Otomano todavía. Y aparte, si nos vamos un poco más y abrimos el mapa, ¿qué tal después de toda la desintegración de la Unión Soviética? Ahí los vecinos, ¿no? Ahí Todos los además. vecinos, todos los azerbaiyanos, kazajos, que después reclaman su propia nacionalidad. Pero cuéntanos de las lentejas de la turca. ¿Qué tal? Les decía que creo que la Chichilupe toma cierta venganza al rebautizar el guiso, porque tiene un nombre libanés y la familia tenía amistades libanesas. El guiso se llama emyadra. Ok. Sí. Y vaya, mi discusión es precisamente el por qué la Chichilupe quiso llamarle de esa otra forma. Entran, por supuesto, estas ideas. ¿Qué tal si hay un desquite por la pérdida de la fortuna? Bueno, que no era tan grande, pero sí, don Diodoro era un empresario regular. Oye, perdón, yo iba a preguntar si la has escuchado con ese nombre en otro contexto que No. no sea tu familia. No. Y de hecho, al quedar como documento escrito, pues no tengo idea de cómo salió de ahí. ¿Y cómo Es se así como prepara? un rondó a la Es turca. completamente. Ya estamos aquí. Buena música. Completamente. Pero pues, y la verdad es que es una receta muy sencilla. Es sofreír cebolla, echar arroz y las lentejas semicocidas. Ok. Y está... ¿Y qué? ¿Lleva condimentos? O sea, como ajo. Pues le puedes poner como todo sal, porque si no... Bueno, no sí, sabe, como por ¿no? supuesto. Sal, y le puedes poner sobaquito. ¿Tú las cocinas? ¿Tú cocinas en Yadra? Yo las Carlos? he hecho en alguna ocasión, sí. ¿Sí? ¿Tú, Pero tú- Felipe le sale mejor. También le he hecho. Ah. Es que son Mira, diferentes. creo que Es que yo la conocía la con ven- ese nombre porque mi abuela la hacía. Y cuando estaba yo de chico fitness, pues ya sabes, el carbo y la lenteja. Ah, muy importante y la todo ese lenteja, rollo. claro. Entonces la lenteja, y yo le pedía que nos hiciera. Mi abuela la hacía con una variante, pero ella les freía un poquito de tocineta. Ah, el Para sabor que, que daba ya así. sabes, Claro, la pero mantequita. además tienes un tantito de esa manteca de cerdo en la cual sofríes también la cebolla y ya tiene Otro sabor. Claro, otro sabor porque originalmente tiene que ser aceite de oliva. Ah, claro, claro. claro. Oye, Felipe, ¿y entonces tú la aprendiste de tu abuela, esa receta? ¿O más o menos? Digamos que la primera vez que quise cocinarlas tuve que seguir esa receta.
Y ahora ya no la sigues. Ahora sí, sí la sigo, por supuesto. Uno siempre regresa al primer amor, pero es un plato de esos simples y deliciosos que terminan de ser reconfortantes del alma. Sí. Y vamos a ser honestos también. La gastronomía libanesa llegó a Yucatán para quedarse y compartimos un espacio y creo que hay un cariño. Vino a enriquecerla, Sí. a matizarla, a darle ese ajo, ese oliva, A adoptar el cerdo en lugar del cordero. Sí. La es- próxima programa les prometo traerles otra receta ya muy pegada a principios del siglo XX, que es igual de origen sirio-libanés, sería el Sirio-libanés. Sí. Ándale. sería el término Sería correcto. el término. Ya lo correcto. anunciaste, entonces para el siguiente programa Sí. tenemos receta. Sí. Muy sencilla igual. Creo que también está interesante invitar a las escuchas que si hacen alguna de estas recetas que también nos cuenten. Porque creo que está chido como sentir, justo alguien me preguntaba, ¿no? Me mandaban un WhatsApp hace un ratito y me decían, oye, ¿de qué están hablando, no? Y yo decía, no, pues que siento que estos cuates hablan como si estuvieran comiendo y cheleando, como hablamos al principio del programa. Y creo que eso es lo rico, saber qué más come la gente. Compadre, creo que nos están dando una indirecta. No, Hay que traer botana. La próxima semana creo que el público nos verá con una chelita y Ahí tenemos una que traer taza. botana, ¿no? Unos claro, charritos. unos charrazos. Unos charritos. Oh, Que pues, ¿y para qué si vamos a hablar de comida libanesa? Oye, tengo que decir que tengo una amiga muy cercana que tú conoces, Felipe, en la familia de Astrid Sánchez. ¿Cómo no? Preparan los charritos con queso de bola. Y entonces que la familia de Astrid... Entonces son fifís. Son fifís. Pero además su familia es de Zacalú. Y entonces que por alguna razón siempre había comido los charritos con queso de bola y cuando conoció los normales con queso Daisy, dijo que no están tan chidos. Así que un saludo ahí para Astrid, para cuando la escuche. Pues ¿cómo vamos a cerrar este programa, compañeros? ¿Qué más quisiera que con un brindis? Hacen falta unas chelas, compadre. Pero aquí la producción está caña. Amable público, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por vernos, oírnos y aguantarnos. Sobre todo. Pero esperamos sus comentarios. Si esto les gusta, háganoslo saber. Y si Rólenlo. no, también. Muchas gracias. Que estén bien.